norma sismo resistente. Al que de pronto ustedes o alguno de ustedes ya sabe, pues se refiere precisamente a la construcción de algunos sistemas o de algunos edificios que tienen precisamente este tipo de condición, es decir, de utilizar la mampostería, los sistemas mampuestos como sistemas estructurales exclusivos. Para eso hagamos pues un pequeño recuento de lo que es la historia de la mampostería, que en realidad se convierte y se consolida como uno de los primeros sistemas constructivos y de los primeros sistemas estructurales utilizados por las diferentes civilizaciones. Los romanos, los griegos, los chinos, en sus construcciones vieron en la mampostería, es decir, en los ladrillos, la oportunidad de generar grandes obras como las que nosotros vemos acá, toda la infraestructura que tiene que ver con el antiguo imperio romano, hace parte de ese legado de construcciones en mampostería. Los chinos igualmente con la muralla china, una construcción netamente en mampostería y que se ha ido desarrollando a través del tiempo, ¿no? Se ha ido perfeccionando. El hecho de poder lograr con la mampostería obras tan interesantes como Santa María de Fiori, la Catedral del Duomo de Florencia, la cúpula en su época en el Renacimiento, la cúpula más grande construida hasta el momento, con un diámetro de 45 metros, exclusivamente con mampostería. El mismo Coliseo Romano, construido con mampuestos de piedra caliza, que mediante el aligeramiento de las secciones con ventanas y la transmisión de esfuerzos verticales a través de elementos que en mampostería se vienen convirtiendo en columnas, pues lograron llegar hasta los 45 metros de altura. Y en la actualidad, pues obras muy representativas de grandes artistas, ¿no? Pero si bien ha sido un material que históricamente se ha utilizado bastante, es un material que igual nos ha demostrado su fragilidad. Es un material que no está hecho para resistir grandes sismos. Ejemplos de eso, tenemos el sismo de San Francisco de 1906, en donde el 78% de la ciudad fue destruido, porque pues en su momento se utilizaba la mampostería. O no yendo muy lejos, Armenia, Rusia en 1982, construcciones en donde no había ningún tipo de normativa, pues fueron afectadas. Y en el caso nuestro, pues también tenemos ejemplos bastante claros de que los sismos han afectado muchísimo este tipo de construcciones a través de la historia. El primero de ellos fue el sismo pues, de la era reciente de Popayán, de 1983, en donde la mayoría de las edificaciones construidas con sistemas de mampuestos pues, sufrieron grandes daños y tuvieron que ser posteriormente reconstruidas. Igualmente, en 1999, el sismo de Armenia, de enero de 1999, tuvo esa condición de muchas edificaciones que sufrieron precisamente daños por su constitución estructural basada precisamente en mampostería. Y así lo han registrado a través del tiempo, pues eh, muchas investigaciones y muchas publicaciones de sismos que históricamente han afectado ese tipo de edificaciones que utilizan la mampostería. Cúcuta 1875, la Catedral de Cúcuta antes del sismo, después del sismo, ustedes pueden apreciar, aquí lo único que quedó fue el reloj. Entonces, entendemos nosotros que por supuesto la mampostería es un material muy frágil y que si queremos utilizarlo, pues lo debemos utilizar ya sea como elementos que no hacen parte de sistemas estructurales, es decir, en la mayoría de los casos pues los muros se convierten en los elementos no estructurales, o si lo vamos a utilizar como una mampostería estructural con ciertas condiciones que precisamente el título de la norma sismo resistente nos permite. Eh, la mampostería por lo general se ha utilizado sin refuerzo, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores en la construcción. Nosotros pensamos que nunca va a pasar nada y que nunca va a haber sismos, y pues más para nuestro caso, en una zona de amenaza sísmica alta y en una zona de amenaza volcánica, pues tenemos que tener precisamente esa precaución, si somos moradores de la ciudad de Pasto, de las regiones aledañas, de que estamos sometidos a esa condición de sismos frecuentes, de sismos que pueden afectar las edificaciones y por lo tanto las construcciones que tienen mampostería sin refuerzo pues van a sufrir grandes daños. Asimismo, la cantidad de acabados que hacen parte de los elementos no estructurales, ¿no? Que en algún momento pues, pueden verse agrietados y pueden caer. Entonces, el decreto ley 1400 de 1998, mediante la NSR 98 en su momento, pues dio cabida a que se pudiera iniciar con un proceso
ya técnico de construcción en mampostería reforzada, lo que se denomina mampostería reforzada, que inició hacia la época de los años 70, pero sin ningún tipo de normativa, ¿no? Sino un conocimiento más bien empírico del manejo de la mampostería que se ha venido traduciendo poco a poco a conceptos más técnicos y que plantean de alguna manera soluciones económicas a los sistemas tradicionales mediante ciertos antecedentes constructivos. Cumple doble función. El primero es que crea los muros y por lo tanto hace parte de la función arquitectónica y de la función estructural, que esos muros son los que se vienen a convertir precisamente en los elementos portantes de las cargas que se van a producir dentro de esa edificación. Entonces, es una primera ventaja importante, ¿no?, de la mampostería estructural, esa doble función, muros y estructural. Aparte de eso, los sistemas de entrepiso de poco espesor y menor altura también se consolidan como una ventaja importante, porque podemos utilizar sistemas de entrepiso con losas macizas o sistemas de entrepiso tipo Prinpal o Canaleta, o los sistemas de entrepiso que utiliza el bloquelón, placa fácil también, como sistemas estructurales compatibles con los sistemas de mampostería estructural. Son mucho más económicos, por supuesto, en donde yo voy a utilizar una mínima cantidad de concreto y de acero de refuerzo comparativamente con los sistemas tradicionales aporticados o de estructuras en acero, y por lo tanto, pues sí, son más económicos. Eso ha hecho que se los utilice mucho para construcciones, sobre todo de interés social. Ahora, ¿qué sucede normativamente? La NSR10 recomienda que la mampostería estructural y el título D se lo pueda utilizar en regiones de amenaza sísmica baja o intermedia. Y en el caso de zonas de amenaza sísmica alta, como decir de nuestra ciudad, se debe de alguna forma garantizar la rigidez de las edificaciones mediante la inclusión de ciertos elementos que pueden constituir de alguna forma eh, una estructura mixta o una estructura combinada o un sistema dual. Otra ventaja, mayor rigidez y menor daño en acabados también, ¿no? Por supuesto, si yo tengo pues muros, pues vamos a ser más rígidos y por lo tanto si esos muros hacen parte de los sistemas estructurales, van a ser elementos más resistentes y van a sufrir menos daños. Si históricamente ha tenido un mal comportamiento, ¿no? Las construcciones en mampostería sin refuerzo, pues ustedes ven aquí estas imágenes, nos llevan a pensar en que todas esas construcciones que datan de los años 70, principios de los 80, hasta antes del sismo de 1983 de Popayán, que se construyeron sin ningún tipo de normativa, pues en algún momento tienden a tener esta fragilidad, ¿no?, y a tener este tipo de consecuencias. Por lo tanto, la mampostería reforzada y bien diseñada y bien construida, pues garantiza un buen comportamiento. Entonces vemos ejemplos muy claros. Bogotá es una ciudad que ha desarrollado muchísimo el principio de la construcción de mampostería estructural por el hecho de estar ubicado en una zona de amenaza sísmica intermedia. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El título de la norma sismo resistente busca que estas edificaciones construidas con mampostería estructural pues no sufran este tipo de daños que nosotros vemos acá y que puedan controlarse los desplazamientos que nosotros normalmente tenemos siempre en las edificaciones debido a los sismos horizontales, ¿no? Cuando se generan ese tipo de condiciones en las edificaciones, en donde vemos ese comportamiento de deflexión que genera esas derivas, pues la idea es que nosotros podamos controlar esas derivas a través de estos sistemas estructurales, por lo tanto le damos estabilidad. ¿En qué se basa el principio de la mampostería estructural? Básicamente son ladrillos, pero no es cualquier ladrillo. Son ladrillos que cumplen con ciertas especificaciones técnicas que están consignadas tanto en la norma sismo resistente como en la norma técnica colombiana, la NTC, en donde esos ladrillos van a tener ciertas dimensiones y sobre todo ciertas características de resistencia del material que los constituye, cierta resistencia a la tensión, a la compresión, a la flexión. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos precisamente, y que son por lo general elementos como los que vemos acá, son elementos huecos, ¿sí?, secciones transversales huecas en las cuales yo voy a ubicar elementos de acero de refuerzo como los que ustedes ven acá, pueden ser con perforaciones cuadradas o redondas, en donde vamos a ubicar el acero de refuerzo y vamos a ubicar también parte de las instalaciones, que es algo muy importante. Y en algunos puntos se van a colocar elementos de soporte que van a generar esa traba importante para lograr la estabilidad.
¿Qué tipos de mampostería estructural nosotros encontramos? Y la norma los divide en estos tipos de mampostería, ¿no? Tanto estructural como no estructural. El primero de ellos es la mampostería estructural de cavidad reforzada, que es la que acabamos de ver precisamente en la gráfica anterior, en donde vemos que se utiliza precisamente acero de refuerzo en las perforaciones para garantizar esa rigidez de los muros y por lo tanto la transmisión de cargas y limitar los desplazamientos. Tenemos la mampostería parcialmente reforzada, en donde se utiliza el acero pero en menor proporción. La mampostería reforzada simplemente, en donde ya utilizamos únicamente elementos horizontales y no elementos verticales. La mampostería de muros confinados, que se traduce también y nos lleva al título E de la norma sismo resistente, en donde utilizamos mampostería convencional con ladrillos no especiales, como los que se utilizan en el título D, pero que tienen elementos de concreto que los pueden confinar tanto horizontal como verticalmente para generar la rigidez. La mampostería de muros diafragma, que se utiliza muchísimo, sobre todo en edificaciones de tipo dual o combinado, en donde los muros se constituyen como elementos de división y de soporte de carga también, y la mampostería no reforzada, que es la mampostería tradicional que nosotros conocemos. Entonces veamos cada uno de ellos. La mampostería de cavidad reforzada. Son ladrillos especiales. Esta construcción se realiza mediante la adopción de dos paredes de piezas de mampostería de caras paralelas, reforzadas o no, separadas por un espacio continuo de concreto, con funcionamiento compuesto que cumple los requisitos del capítulo D6 en este caso, y este sistema estructural se clasifica para efectos de diseño sismo resistente como uno de los sistemas de capacidad de disipación de energía en el rango inelástico, es decir, DES, disipación especial de energía y por lo tanto compatible con las zonas de amenaza sísmica alta. Este es uno de los sistemas estructurales de mampostería que se permiten en nuestra zona. Por ejemplo, en la ciudad de Pasto, si ustedes quieren hacer mampostería estructural, deben pensar en que se va a utilizar doble pared de ladrillo y, como se indica en esta gráfica, precisamente un espacio continuo de concreto reforzado que va a estar incluido precisamente por esas varillas de refuerzo en una cavidad que se va a inyectar con concreto y que se va a conectar con los otros muros mediante elementos especiales. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos ya en planta totalmente inyectadas, es decir, todas las cavidades, ese espacio interior va a estar confinado, por lo tanto aquí se está generando una gran rigidez al rellenar todos estos espacios en cada una de las hiladas, ¿no? O sea, hilada por hilada, en la medida en que se va construyendo, se va llenando de concreto, parcialmente inyectada, en donde dejamos espacios, o parcialmente inyectada y reforzada, como en la última figura, en donde vemos que disminuye la cantidad de acero de refuerzo. Esto dependiendo, por supuesto, de la situación de amenaza sísmica que pueda tener. Para el caso de nuestra ciudad, el que se utiliza, en el caso de mampostería de cavidad reforzada, es el primer ejemplo, totalmente inyectada, en donde todas las cavidades se van a rellenar precisamente con concreto. Tenemos la mampostería reforzada. Está construida también con base en piezas de mampostería de perforación vertical. Aquí vemos las perforaciones verticales unidas por medio de mortero. Entonces se coloca el mortero para abrirla como cualquier tipo de ladrillo y cumple con los requisitos del título D, pero con una condición especial, y es que en este caso las varillas van a colocarse principalmente en las zonas de esquina y en las zonas intermedias de los muros, controlando la longitud de los muros y rellenando únicamente los espacios de confinamiento que van a estar colocados o donde se están colocando precisamente los refuerzos, es decir, las varillas. También cabe dentro del rango de disipación especial de energía y por lo tanto aplicable para estructuras que se construyen en zonas de amenaza sísmica alta. Tenemos la mampostería parcialmente reforzada, donde también se utilizan los mismos tipos de ladrillos y en este caso, pues al tener ya parcialmente reforzada e inyectada la cantidad de refuerzo que tenemos acá y la cantidad de perforaciones, pues se encuentra dentro del rasgo inelástico como disipación moderada de energía, por lo tanto únicamente aplicable en este caso y en este caso, es decir, el caso 2 y el caso 3, para zonas de disipación de amenaza sísmica baja y de amenaza sísmica intermedia, más no de amenaza sísmica alta. Y está la mampostería no reforzada, que es la construcción a base de mampostería únicamente unida mediante mortero, ¿no? Este ofrece una capacidad de disipación de energía mínima, DMI, y se utiliza exclusivamente
ya sea como elementos no estructurales o en zonas de amenaza sísmica baja, única y exclusivamente. No se utiliza ni para zonas de amenaza sísmica intermedia ni para zonas de amenaza sísmica alta. Es decir, es la mampostería convencional. Lo único que cambia aquí es el tipo de ladrillo, que no es un ladrillo pues convencional, ¿no? Está la mampostería de muros confinados, que les hablaba yo hace un momento, haciendo referencia precisamente al título E de la norma sismo resistente. En este caso se utilizan piezas de mampostería convencional, en este caso no es un ladrillo especial, no es un ladrillo con características de resistencia estricta de acuerdo a la NTC, sino que es el ladrillo convencional que nosotros conocemos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí nosotros estamos colocando elementos de soporte que van a darle precisamente rigidez a todo el conjunto estructural. En este caso, pues lo que se denominan viguetas y columnetas de confinamiento que se van a colocar cada cierta distancia dentro de una construcción, es decir, con el objetivo de lograr que se generen elementos de apoyo, tanto horizontales como verticales, para que el muro tenga rigidez. Pero, característica importante, disipación moderada de energía, es decir, únicamente para zonas de amenaza sísmica baja e intermedia y para edificaciones pequeñas, máximo de 2 pisos. Por eso esto se traduce en el título E que, como su nombre indica, habla de edificaciones de 1 y 2 pisos. Está la mampostería de muros de diafragma, en donde se utiliza ladrillo convencional, confinado completamente tanto en la parte inferior, superior y lateral. Por eso se convierten en muros de diafragma. Quiere decir que este se convierte en un diafragma, en una separación vertical de los espacios y al mismo tiempo tiene la responsabilidad de poder soportar carga a través de elementos en concreto reforzado que se construyen como ustedes lo ven acá con este tipo de refuerzo, es decir, canastillas que se introducen normalmente son 4 varillas de 3/8 con estribos de 1/4, 4 varillas simplemente, estribos de 1/4 y con secciones que van de aproximadamente el ancho del muro por 25 centímetros de largo. Está la mampostería reforzada exteriormente. Esto se utiliza ya sea para construcciones nuevas, aunque es más usual utilizarlo para la rehabilitación y el reforzamiento de estructuras existentes en mampostería, en donde lo que se hace es utilizar sobre el ladrillo existente, una vez que se retire pues todo el recubrimiento que éste pueda tener, llámese un enchape, llámese un pañete, etcétera, se colocan mallas electrosoldadas de manera que vamos a reforzar y darle mayor rigidez a cada una de las caras. Entonces se colocan las mallas electrosoldadas, se colocan, si es posible, elementos también de soporte en los vanos para que se puedan de alguna manera controlar las posibles roturas que puedan haber por efectos de esquina y se clasifica dentro de las condiciones de disipación mínima de energía, es decir, para zonas de amenaza sísmica baja únicamente o para el reforzamiento de estructuras ya existentes. Esto ligado directamente con los sistemas de resistencia sísmica, ¿no? Las estructuras en mampostería funcionan como elementos en voladizo. Cuando nosotros vemos un edificio que está soportado en el piso y hay una fuerza horizontal que tiende a desplazarlo y tiende a deformarlo, acá tenemos el ejemplo ya volumétrico, es como que si tuviéramos una pieza horizontal en voladizo que mediante una fuerza tiende a desplazarse. Por lo tanto, se requiere precisamente que esos elementos tengan rigidez en sus caras para poder soportar esas fuerzas laterales que se están generando en esos puntos. De allí que haya que poner una disposición adecuada de esos muros en ambos sentidos. ¿Qué pasa? La norma nos da a nosotros precisamente unos criterios. Cuando estamos hablando de edificaciones de 1 o 2 pisos, la rigidez en el sentido débil no debe ser mayor, al 10% de la rigidez en el sentido fuerte. Entonces, esas rigideces nosotros las podemos calcular dependiendo de la distribución arquitectónica que tengamos y por lo tanto debemos disponer cierta cantidad de muros en un sentido horizontal y cierta cantidad de muros en un sentido vertical. Para el caso de 3 o más pisos, la rigidez en el sentido débil no puede ser menor del 20% de la rigidez en el sentido fuerte. Es decir, miren ustedes cómo se concentran ya mayor cantidad de muros. Acá teníamos de pronto en esta
gráfica inicial teníamos una distribución de muros un poco más laxa, ¿no? Un poco más flexible, en donde los espacios arquitectónicos se podían manejar de pronto mediante la utilización de muros más cortos. Fíjense qué sucede en la siguiente gráfica. Como se incrementa el porcentaje de muros en el sentido débil con relación a los muros en el sentido fuerte, aquí nosotros tenemos ya una configuración de muros mucho más largos, ¿sí? Ustedes lo ven, y por lo tanto se requiere, por supuesto, una mayor interacción entre los dos sentidos. Eso es algo que siempre se debe tener en cuenta. ¿Para qué? Para evitar estos efectos, ¿no? Esa disposición de los muros en ambos sentidos es para que las construcciones no funcionen como un castillo de naipes, donde si tengo solamente muros en un sentido, pues en algún momento, sencillamente por un sismo o una fuerza horizontal, el edificio tiende a volcarse, como ustedes ven en la imagen. Aquí ya no quedó sino pues arriostrar y apuntalar esto pues para prevenir que todo el piso se caiga. Son condiciones críticas. Esas irregularidades en las construcciones, cuando no se aplican los conceptos de distribución de muros, pues llevan precisamente a situaciones de daño de las edificaciones, ¿no? Aquí vemos unas imágenes. Esto es el sismo de Armenia, aquí en Colombia, de 1999. Este edificio que está marcado acá en este círculo es la Asamblea Departamental de Armenia, al lado de la gobernación de Armenia, que es este edificio. Los dos fueron afectados en el sismo, pero este con mayor proporción por tratarse de un edificio que tenía cierta condición. Las dos caras, tanto las dos culatas del edificio, estaban rigidizados con mampostería, de manera que se generó una diferencia entre el centro de masa y el centro de rigidez, de manera que los muros fallaron a la hora de tener que soportar la carga horizontal. Por lo tanto, vemos esta secuencia fotográfica en donde este edificio comienza primero que todo por perder su estabilidad vertical y posteriormente el colapso de esa mampostería, que aunque estaba reforzada, como se puede ver en las imágenes, ¿no? Mediante elementos aporticados, se le generó mucha responsabilidad a los elementos de la mampostería y por lo tanto, pues se llegó al colapso de esa edificación en los días posteriores al sismo de 1999 en Armenia, ¿no? La continuidad de los muros, otra situación importante que se debe tener en cuenta cuando estamos hablando de mampostería estructural, la continuidad vertical. Nunca hacer esto, ¿no? Los muros siempre deben tener una continuidad, porque cuando estamos hablando de muros, ellos son los que están transmitiendo la carga, están recibiendo la carga de todos los entrepisos, llámese cubierta o entrepiso, y la están transmitiendo hasta la cimentación, pero si nosotros hacemos esto, pues, como está en la gráfica, no vamos a ver la posibilidad de que esas cargas se puedan transmitir y ellas van a conseguir pues unas líneas de distribución muy diferentes a las que nosotros deberíamos plantearles, es decir, una dirección completamente vertical y completamente continua. Entonces, prohibido. ¿Qué sucede? Miren acá esto, cuando esto pasa, sobre todo en edificaciones mal hechas, pues vamos a tener eso. ¿Cuáles son los requisitos de diseño y construcción? Primero que todo, los ladrillos son ladrillos modulares. Eso quiere decir que se fabrican en serie, eso quiere decir que todos deben tener la misma sección y por lo tanto obedecen a los procesos industrializados de fabricación. Son ladrillos que deben tener cierta resistencia. Aquí traigo algunos ejemplos, ¿no? Aquí hay uno, ladriblock. Este ladriblock es un ladrillo que comercializa Ladrillera Santa Fe de Bogotá, una ladrillera muy conocida, con estas dimensiones y con esta cantidad, 12.5 ladrillos por metro cuadrado. Esas dimensiones modulares permiten precisamente hacer, pues como la mayoría de toda la mampostería que se utiliza, pues muros de dimensiones muy uniformes y homogéneas, ¿no? Y esa modulación, pues debemos tratar de que siempre sea la misma en una construcción para poder garantizar la rigidez de las edificaciones. Esta mezcla de unidades, por ejemplo, no es adecuada, ¿no? Aquí vemos un ladrillo más grande, este es un ladrillo farol número 4, acá tenemos un ladrillo convencional de cara a vista. Entonces aquí se están generando rigideces diferentes y por lo tanto son grados en la estructura puede fallar. Los elementos de amarre también importantes. Si tenemos que colocar varillas, pues estos se van a convertir en elementos de amarre laterales o elementos de amarre verticales y los elementos horizontales también que hacen parte de esa malla o de esa retícula que ayuda a soportar pues las cargas en los muros, ¿no? Los vanos, un punto importante, generan siempre debilidad. Entonces esos vanos se tienen que reforzar. Aquí vemos un ejemplo gráfico en donde vemos
una construcción que debido a sismos horizontales, pues genera este tipo de roturas. No siempre que ustedes encuentren en algún muro una fisura o una grieta en diagonal y sobre todo que la misma se repite asimétricamente en sentido contrario, quiere decir que ha sufrido un embate de una fuerza horizontal, es decir, un sismo, en donde se ha generado movimiento en un sentido y posteriormente movimiento en el otro sentido, de manera que el muro no puede resistir debido a la fuerza esa elasticidad que es necesaria y por lo tanto él se rompe. Las esquinas muy importantes, los vanos de ventanas, fíjense ustedes, siempre en las esquinas se generan puntos de rotura que son susceptibles precisamente de falla debido a los movimientos sísmicos. Aquí vemos algunos ejemplos de esa debilidad por los vanos, en donde siempre esas ventanas generan estos tabiques o estos muros o estos parapetos de dimensiones pequeñas y por lo tanto desde esos puntos tienden a agrietarse y tienden a romperse. Más ejemplos de esto, esto es una construcción muy grande, tal vez una construcción aporticada, pero vemos cómo estos vanos generan ciertas debilidades hasta el punto de que de pronto pues, pueden generar la caída completa, ¿no? Eh, la idea de la mampostería estructural es disminuir la cantidad de materiales que se van a utilizar. Cuando hablamos de estructuras en concreto o estructuras en acero, pues tenemos una cierta cantidad de elementos lineales, llámense vigas o columnas que hacen parte de esos sistemas estructurales y por lo tanto se incrementan los pesos, ¿no?, de la construcción. La idea es que esos diafragmas rígidos sean lo más livianos posibles con el propósito de disminuir precisamente ese peso de los elementos constructivos y por lo tanto evitar que las edificaciones puedan sufrir daños, conservando siempre, por supuesto, los límites, es decir, esa deriva que nosotros conocemos, esos desplazamientos. La deriva es aquel desplazamiento de un piso con relación a otro en el sentido horizontal. Es lo que dice la norma sismo resistente, que esa deformación debe ser del 1% de la altura del piso en el caso de esfuerzos por flexión y máximo del 0.5% de la altura del piso en el caso de esfuerzos por cortante. Quiere decir que este valor aquí acumulado y cada uno de estos valores de esta deriva que nosotros vemos acá o aquí también de este desplazamiento, ese valor no puede superar esto, es decir, 1%. Estamos hablando, si tengo un edificio después de 20 metros, esa deformación por flexión, es decir, esta flexión que se está generando en las vigas, no puede ser mayor de 20 centímetros. Y en el caso de deformación por cortante, no podría ser mayor de 10 centímetros. Esa es la condición requerida para ese tipo de edificaciones. Supervisión técnica. Para edificaciones superiores a 3.000 metros cuadrados, proyectos superiores a 3.000 metros cuadrados, es obligatoria. Y esto está en el título I de la norma sismo resistente, ¿no? En la parte de lo que es la supervisión técnica. Recomendado, siempre. Si es menor de 3.000 metros cuadrados, pues es recomendada, no es obligatoria, pero esa supervisión técnica, el título D dice que debe darse necesariamente. ¿Qué tipos de mampostería encontramos para la utilización de la mampostería estructural? Unidades de arcilla calcárea, unidades de arcilla no calcárea, unidades de concreto o unidades combinadas, sílico-calcárea, es decir, que utilizamos un poco de concreto y un poco de arcilla también de eso, entre esos componentes. Pues para esto simplemente como ejemplo, ¿no? Según su forma, son ladrillos macizos completos o bloques. Los bloques, aquellos que tienen las perforaciones. Estos utilizados, por ejemplo, en la mampostería confinada, estos utilizados en la mampostería de cavidad reforzada. Según el número de perforaciones, bueno, aquí sí simplemente traigo como ejemplo algunos, porque dependiendo de la fábrica, esto no se ha podido estandarizar hasta ahora en Colombia, sino que cada fábrica saca sus ladrillos, ¿no? Aquí en Pasto, por ejemplo, hay dos fábricas grandes, la una es Cominagro, la otra es Ladrisur. Las dos, si usted le compra el ladrillo número 6 a Cominagro y le compra el ladrillo número 6 a Ladrisur, va a ver que las dos tienen diferentes espesores, diferentes resistencias, diferentes alturas, etcétera. Entonces, no está estandarizado y por lo tanto, cuando uno escoge un tipo de mampostería de perforación, ya sea horizontal o vertical, pues debe utilizarla durante todo el proyecto para no tener inconvenientes de compatibilidad de las dimensiones. Acá tenemos las unidades de mampostería de perforación horizontal, ¿no? Se utilizan sobre todo para mampostería confinada o mampostería de cavidad no reforzada, las perforaciones horizontal, porque las de mampostería de cavidad reforzada son en su totalidad
verticales. Aquí tenemos precisamente las de perforación vertical, todos los tipos que existen, depende, como les digo, de la ladrillera, o unidades de mampostería maciza, pues que varían también, tanto en material como también en sus dimensiones, ¿no? Eso es algo. Según los usos, unidades de perforación horizontal, aquí vamos a ver, los de perforación horizontal para mampostería confinada del grupo 1, es decir, viviendas de 1 y 2 pisos, para mampostería de cavidad reforzada horizontalmente, para mampostería de cavidad parcialmente reforzada en perforación vertical. Y las de perforación vertical para todos los tipos de mampostería. Entonces, estos se aplican para todos los tipos de mampostería, pues las perforaciones entenderán ustedes que no son un limitante para que se pueda utilizar como mampostería para la construcción de cualquier tipo de sistema constructivo de título D, ¿no? Y las unidades macizas, estas, para mampostería confinada, viviendas de 1 y 2 pisos máximo, para mampostería de cavidad reforzada, pero como complemento únicamente, y para mampostería de cavidad parcialmente reforzada también combinada con perforación o unidades de perforación vertical como complemento. Entonces, esa hace parte más bien como de los complementos dentro de la fundación. La mampostería de arcilla debe cumplir ciertas normas y de aquí viene precisamente el informe que ustedes tienen que hacer y el cual les compartiré a través del Classroom, en donde ustedes van a investigarme estas normas. Los bloques de perforación vertical deben obedecer las normas NTC 4205, que es asimilable a la ASTM C34. NTC, norma técnica colombiana, ASTM American Standard Test Measure 74. Los ladrillos toletes, la NTC 4205 y la CTMC 62 y C652, y los ladrillos no estructurales, la NTC también 4205, la CTMC 56, C212 y C216. ¿Cuáles son las exigencias? Primeramente, para que ustedes vayan teniendo una idea de su consulta de la NTC 4205, que es la que aplica para Colombia. La uniformidad dimensional, o sea, debe tener ciertas condiciones de uniformidad, no pueden haber elementos más grandes que otros. La resistencia a la compresión también. Permítanme un momento, por favor. La NTC 4205. Primero está la uniformidad dimensional, les decía, no haya diferencias pues considerables, ¿no? Y unos límites tolerantes en las dimensiones de los elementos de mampuesto. La resistencia a la compresión, tal vez la más importante de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia a la compresión es la que se va a traducir también en la resistencia del muro. Si un ladrillo es resistente, el muro lo va a hacer, el muro lo será. Y por lo tanto, esa resistencia debe cumplir con ciertos criterios que ustedes van a poder revisar. ¿Qué resistencia? Pues para cada uno de los tipos de mampostería que admite el título D, se debe utilizar. La absorción de humedad, importante, porque esto garantiza la estabilidad dimensional de estos bloques. Ustedes saben que estos elementos, cuando absorben agua, pues pueden cambiar su condición dimensional y sobre todo, pues el agua es un material que puede generar daños a la mampostería e incrementar la carga de la misma. Entonces, esa absorción de humedad se tiene que limitar, lo mismo que la retracción lineal, es decir, las condiciones de cambios de volúmenes por la temperatura que pueda tener. Entonces, esto está contemplado precisamente en los apartes de la NTC 4205. Espesores mínimos de las paredes en bloques de perforación vertical. Entonces aquí tenemos algunos espesores mínimos que se pueden utilizar dependiendo de paredes, si son paredes exteriores o son paredes interiores. Dependiendo del tipo de perforación también van desde los 8 centímetros hasta los 30 centímetros. Estos espesores mínimos son para paredes en unidades o bloques de mampostería de perforación vertical únicamente, ¿no? Va desde los 8 centímetros hasta los 30 centímetros. Me están preguntando los estudiantes que si les puedo enviar la invitación. Permítanme un momento.
Cemento Portland, que debe cumplir con estas condiciones, nada diferente a lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Cemento Portland, por lo general, cemento Portland tipo 1. Ok. Para la mampostería, debe cumplir con esta normatividad. Y la cal hidratada, si se va a utilizar también con esta normatividad. Simplemente les dejo como referencia, igual esta presentación la voy a subir para que ustedes la puedan tener, al igual que he hecho con las anteriores. Si alguien quiere consultar estas normas, pues para el cemento, aunque esto ya lo hemos visto, pero lo más importante es consultar las condiciones técnicas de los ladrillos que se van a utilizar para la mampostería estructural. Agregados, los agregados muy importantes para los morteros que se van a utilizar, ya dado que esos morteros deben cumplir con cierta resistencia, y eso es algo que ustedes van a poder mirar también dentro de esa NTC 4205. No es cualquier agregado, la arena que se va a utilizar, los pinos que se van a utilizar para esos morteros, pues deben cumplir con ciertas características. Lo mismo que el acero de refuerzo. El acero de refuerzo, como mínimo, debe ser un acero de refuerzo de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la tensión, que es el que se utiliza normalmente para cualquier tipo de estructura, ya sea en barras corrugadas o barras lisas. Las que más se utilizan, pues las barras corrugadas, porque las lisas pues ya la norma las ha sacado de producción por lo general, ¿no? Aquí tenemos los tipos de morteros que vamos a utilizar. Esto en la calidad de los materiales. Se clasifican en tres tipos de morteros para las pegas. Son morteros tipo M, S y N. ¿De qué se diferencian? Básicamente de la resistencia a la compresión que van a resistir. Un mortero tipo M es un mortero que resiste 17.5 megapascales a la compresión, el S 12.5 y el N 7.5. Dependiendo de la zona de amenaza sísmica y dependiendo del tipo de edificación que se va a construir, la norma exige que esos morteros deban cumplir con estas características. Entonces se tiene que hacer las correspondientes pruebas de laboratorio pues para garantizar precisamente esa resistencia, y eso se hace mediante pruebas de cilindros que se los lleva a la máquina de compresión, y por lo tanto se puede verificar esto, ¿no? Esa es la característica más importante de estos tipos de morteros que se utilizan. Mortero de relleno. Hay morteros finos y morteros gruesos. Esto se logra mediante ciertos tipos de agregados. Entonces, en el caso de los agregados, el mortero fino mínimo debe tener gruesos de 2.25 milímetros, máximo de 3.5. En el caso del cemento, también un fino de 1 milímetro y máximo de 2 milímetros. La resistencia a la compresión de la mampostería se realiza o se verifica mediante la máquina de compresión, la que nosotros conocemos también para la compresión de los cilindros de concreto, en donde lo que nosotros hacemos es calcular mediante el área neta y el área bruta su comportamiento a la resistencia. Entonces se coloca una cierta sección que se elabora previamente en el laboratorio de 4 ladrillos, como vemos acá, 5 ladrillos, y esta se somete a una prueba de compresión determinando mediante el dial cuál es el máximo valor de compresión que se puede lograr. Y para los diferentes tipos de ladrillos, precisamente la NTC 4205 nos dice el número de elementos y la disposición que se debe tener en las características del mortero para poder ser colocados en la máquina y generar ese esfuerzo. ¿Por qué este esfuerzo de compresión? Es importante porque al tratarse de mampostería estructural, dado que los muros van a ser los elementos que van a soportar las cargas verticales, pues esas cargas verticales van a poner a trabajar el muro precisamente a esfuerzos de compresión. En esta gráfica podemos ver nosotros las diferencias de los resultados simplemente como medida de información, ¿no? Comparativas entre tres tipos de diferentes mamposterías. Vemos aquí tres tipos. Un prensado, este es un ladrillo prensado, es decir, que se hace mediante proceso hidráulico de construcción, lo cual le da, por supuesto, pues mayor capacidad de rigidez y densidad. Un bloque número 5 como el que nosotros vimos, de perforación hueca, ¿sí? Una perforación o oquedades. Y el bloquelón. El bloquelón es un tipo de ladrillo que utiliza un sistema estructural que se denomina placa fácil para entrepisos, que eso lo fabrica una ladrillera colombiana que se denomina Santa Fe. Entonces,
hizo un esfuerzo, se hizo una prueba de esfuerzo de formación en donde vemos en este lado el esfuerzo que resiste y en este lado la deformación que puede tener. Entonces, por supuesto, pues el bloque LON y el bloque número 5 tuvieron a esfuerzos muy pequeños deformaciones grandes y por lo tanto roturas. Inmediatamente aquí se da la rotura. ¿Qué quiere decir esto? Que la mampostería prensada pues es la que mejor soporta, ¿no? O sea, resistió esfuerzos mucho mayores con deformaciones mucho mayores antes de romperse. Entonces, la mampostería de tipo prensado pues es la más utilizada para este tipo de situaciones. Ese control de calidad se hace en el promedio de 3 muretes de igual procedencia. Entonces se hacen 3 muros, como los que nosotros vimos acá en estas diapositivas, 3 de estos y los 3 se promedian en cuanto a la resistencia para tener un valor aproximado de la resistencia que pueden tener. Lo mismo se hacen pruebas de tracción diagonal. Entonces en una máquina se colocan, como ustedes pueden ver aquí, estos elementos, estos cables, y se comienza a traccionar de manera que se ve cuánto resiste el mortero de pega que soporta precisamente las uniones de estos ladrillos, para ver hasta qué punto pueden resistir esa separación. Esto es algo muy importante, dado que en algunos casos esa tensión puede estar dada directamente relacionada con la resistencia del mortero. También se hacen pruebas a flexión perpendicular a las juntas, ¿no? En el sentido contrario. ¿Por qué? Porque pueden haber fuerzas perpendiculares derivadas de los esfuerzos sísmicos, precisamente, que afecten esta condición del muro. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde vemos que se coloca precisamente un murete, pero ya no en posición vertical, sino en posición horizontal, al cual se le aplica una carga horizontal con el propósito de lograr una flexión perpendicular precisamente a la cara del muro. Flexión perpendicular a las juntas verticales también es importante. O sea, todos estos son ensayos que se hacen con el propósito de determinar cuál es la resistencia del muro. Aspectos constructivos a tener en cuenta. Esto es algo que desde el punto de vista de la práctica nos puede interesar, ¿no? Primero, pues hablemos del almacenamiento de los materiales, hay que evitar el deterioro, o sea, esto no se puede hacer, no puede tener un ladrillo almacenado así, siempre tiene que estar muy bien almacenado y organizado con el propósito de evitar los daños en los compuestos y en los materiales y evitar pues la contaminación, ¿no? Ojalá en un espacio cubierto para evitar precisamente ese deterioro. Son por lo general los bloques de perforación vertical y horizontal son delicados porque las paredes son muy delgadas, tienen alrededor entre 8 milímetros a 10 milímetros. Entonces, si no están rellenos de concreto o de mortero antes de ser utilizados y dispuestos en los muros, pues ellos son muy frágiles, ¿no? Ante golpes. Si bien la resistencia a la compresión es alta, la resistencia lateral de la unidad no es muy alta y por lo tanto pueden sufrir daños como los que vemos acá, entonces hay que tener en cuenta eso. Una vez que nosotros ya tenemos determinado nuestro proyecto, pues se va a realizar ese replanteo y se va a fundir un cimiento corrido, como ustedes pueden ver acá, para construcciones relativamente pequeñas, en donde se colocan las varillas de inicio o de arranque que se llaman, en las cuales se van a comenzar a insertar precisamente los ladrillos. Entonces, se hace ese cimiento, una losa de fundación o un cimiento corrido, y se dejan pues ese anclaje que después, posteriormente, se va a traducir a la inserción hacia los ladrillos. Entonces tenemos, en el caso dado un cimiento, una viga de cimentación, la colocación de las unidades de perforación vertical y por lo tanto, una vez que se haya armado toda la parte inicial de ese acero de refuerzo, se hayan colocado las instalaciones y las correspondientes varillas de acuerdo a las medidas, se comienza a hacer el proceso de ubicación de los ladrillos, como ustedes ven aquí. Entonces, se coloca los ladrillos, la tolerancia en la colocación del refuerzo es importante, que no quede muy separado. Se realiza el vaciado de los elementos de cimentación y se realiza un alineamiento horizontal para colocar esos ladrillos. Aquí vemos un alineamiento, normalmente se utilizan estas regletas, estas guías que nos llevan a nosotros a determinar cada cuántos ladrillos hay que colocar precisamente el refuerzo y que posteriormente pues nos calcen, ¿no? En la ubicación ya de los ladrillos, como ven aquí ustedes. Sobre la cimentación se comienzan a colocar los ladrillos y aquí pueden observar cómo van quedando las varillas hacia la parte superior. Esa corrección del alineamiento en el cimiento, si es inferior a 25 milímetros, se reparte entre las juntas de la pega y si es superior, se recalza en concreto reforzado, es decir, esta junta, para que tengamos un alineamiento perfecto. Posteriormente
se realiza el embebido del refuerzo, entonces se va colocando ya el refuerzo, como ustedes ven aquí, y se va logrando pues el llenado del hormigón líquido aquí. Tiene que ser un hormigón muy fluido, ¿no? Con ciertas características de resistencia, por supuesto, en donde se van a generar pues precisamente esos llenados de las diferentes cavidades, tanto horizontales como verticales, para darle rigidez al muro. Y posteriormente se hace un recubrimiento total, es decir, en la parte superior se pueden colocar elementos de amarre, como son estas viguetas, que son elementos de confinamiento ya, para lograr un adecuado mm, comportamiento de todo el conjunto, ¿no? Normalmente se tienen que hacer empalmes, sobre todo con los muros muy altos, ¿no? Las varillas comerciales, pues en nuestro medio vienen hasta de 12 metros, pero ustedes si son, si son un poquito receptivos se darán cuenta que aquí las varillas no se están dejando de esa longitud. ¿Por qué? Porque, pues imaginen ustedes una varilla de 3 octavos o de media pulgada o 5 octavos de 12 metros en un terreno en donde se deba disponer mampostería estructural, pues todas estarían caídas, ¿no? Entonces se recortan normalmente hasta la altura que permita la condición de posición vertical dependiendo del diámetro de la varilla, y posteriormente se hacen empalmes. Entonces esos empalmes se hacen mediante amarres de aproximadamente 25 centímetros. Cuando se va terminando la varilla, pues nuevamente se coloca una, se amarra 25 centímetros y así se va elevando pues la altura, ¿no? Se deben colocar también las instalaciones hidráulicas y sanitarias por esas perforaciones. Después no se pueden romper los muros. La mampostería estructural se da precisamente para que se comporte como un elemento de transmisión de carga vertical, y por lo tanto, si yo rompo el muro después haciendo regatas, pues no voy a obtener lo que se buscaba, ¿no? Se coloca también refuerzo cortante, es decir, se colocan unas varillas horizontales cada cierto número de hiladas. Eso depende del diseño pues, estructural que se tenga, y en algunos casos pues también se tienen que hacer algunas vigas de soporte, sobre todo donde hay vanos de puertas o de ventanas, para lograr mayor rigidez. Aquí hay un ejemplo de unos conectores entre muros. Cuando tenemos encuentros se colocan este tipo de ganchos o de flejes en donde se rellenan también las celdas, y por lo tanto se genera una unión rígida en la esquina, que son los puntos claves de la mampostería estructural. No siempre las esquinas, los muros de esquina, son aquellos que van a tener mayor solicitación por los esfuerzos sísmicos que se puedan presentar. Entonces, es importante reforzar precisamente estas esquinas con flejes cada cierto número de hiladas en el sentido vertical. Para unir muros con muros, pues se colocan este tipo de elementos que se denominan conectores. Esos conectores van a permitir que después un muro se apegue aquí y tener esa continuidad en la transmisión precisamente de esfuerzos, ¿no? Para eso, pues hay con unas condiciones de la colocación precisamente de esos mampuestos, dependiendo de si son alineamientos verticales o de la verticalidad del muro. Hay unas ciertas tolerancias constructivas para esos muros en cuanto a la alineación. Entonces, dimensiones de elementos en sección elevación entre más o menos 6 a 12.5 milímetros, es decir, es muy poquito en realidad. Las tolerancias en los alineamientos horizontales y verticales pueden variar máximo entre 6 milímetros a 12.5 milímetros. Ese es el valor máximo, ¿no? Se tienen que hacer también juntas de control, es decir, son grietas que se hacen para permitir los movimientos de la construcción, lo que nosotros denominamos también aislamientos sísmicos, ¿no? Las edificaciones o el volumen que nosotros tengamos, dependiendo de su forma, se tiene que dividir muchas veces en figuras más complejas, la totalidad de la volumetría del edificio, y por lo tanto se van a generar juntas que pues nosotros debemos, por supuesto, tratar de adecuar mediante lo que son esas juntas de control, o son esas grietas, o son esas aberturas pues hechas en obra para evitar que después se hagan mediante procesos pues, de comportamiento sísmico. ¿Dónde? En donde la altura del muro cambia de manera apreciable, o en cambios del espesor de la longitud del muro, si hubieran, también es importante, ¿no? Cuando esté previsto así, de acuerdo al funcionamiento en el diseño estructural, también se deben generar esas juntas en empates con elementos estructurales de función diferente o no integrados a la función del muro. Es decir, si me encuentro con una columna
o con un sistema constructivo diferente, pues debo colocar también esas juntas, no pegarlas, ¿no? En donde haya juntas de control en las cimentaciones o en las losas de las cubiertas también. Si la cimentación se divide en varias secciones, pues también se tendrá que dividir el edificio que está soportado sobre esa cimentación mediante esas juntas o esos aislamientos. Aquí vemos ejemplos de esas juntas de control. Entonces, cada cierto número de elementos, por ejemplo, aquí tenemos construcciones de 3 pisos, se generan estas juntas de control para separar las edificaciones dependiendo de su volumetría. Colocación del refuerzo. Refuerzo vertical o refuerzo en la junta. Aquí vemos esos dos ejemplos. En las esquinas siempre van 3 varillas, en las cavidades, tanto verticales y como un gancho también en horizontal. Esos ganchos son los que van a reforzar precisamente esa esquina, ¿no? Ese refuerzo siempre se coloca pues a través de las perforaciones, de manera que después se empalma en la medida en que vamos subiendo con el edificio. Esos refuerzos horizontales también acortantes se colocan amarrando esas varillas verticales en las esquinas. Aquí ven ustedes este detalle del refuerzo. Acá también son flejes muy pequeños, conectores normalmente de 4.5 milímetros. Esto no es una varilla, esto es un alambrón prácticamente que forma un fleje que ayuda a soportar. Y se tienen que hacer las denominadas celdas de limpieza en el proceso constructivo. ¿Qué son las celdas de limpieza? Son perforaciones que se hacen a los ladrillos con el propósito de verificar el llenado. Entonces, si yo estoy colocando, esta es una sección en alzado y esta es una sección en plantas, yo estoy verificando el llenado de esta celda, que es una celda que, de acuerdo al diseño estructural, pues va a ir llenada como tal por concreto. Entonces, debo dejar en la parte inferior una abertura que se corta mediante pulidora por lo general para hacerla pues de una manera adecuada, una sola abertura en la primera hilada a partir de la cimentación en donde yo voy a verificar que el concreto o el mortero esté llegando hasta acá y esté cubriendo la totalidad. Estos se hacen pues itineradamente de manera que se pueda controlar también ese tipo de condiciones. Aquí vemos ejemplos de esos cortes que hacen con pulidora y aquí vemos precisamente esa abertura de celda para inspección. Normalmente son de 7.5 por 7.5 centímetros. El mortero de relleno se hace mediante estos embudos, se coloca en la varilla y se va llenando aquí. La idea es que ese mortero o ese concreto sea un concreto o mortero fluido, con el propósito de que pueda pues, llegar hasta el final, ¿no?, de la abertura y verificarse mediante la celda de inspección, como lo vemos acá. Aquí vemos precisamente el mortero. Como ha salido en la celda, eso quiere decir que toda la cavidad se ha llenado. La altura de inyección, dependiendo del tipo de mortero, pues hay unas ciertas alturas de inyecciones que se tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, si es un mortero fino, la altura de inyección va a ser de 0.4 metros hasta 3 metros. Y si es un mortero grueso, va a ir desde 0.4 metros hasta 3 metros también, dependiendo de las dimensiones de la celda que se requiera. Entonces tenemos celdas de 40 por 50 y dimensiones mínimas de la cavidad de 25 milímetros. Entonces se va realizando ese proceso y mediante la celda de inspección se va haciendo la verificación de ese llenado. Las losas de entrepiso. Los sistemas de mampostería estructural por lo general se combinan con losas macizas. Esto es una ventaja también desde el punto de vista económico, dado que al utilizar menos concreto y menos acero de refuerzo, pues el edificio va a ser económicamente más viable. Por eso les decía en un principio, se utilizan mucho este sistema constructivo, sobre todo en edificaciones de interés social, en donde pues, lo que interesa precisamente es que la construcción, por supuesto, sea funcional, sea segura y al mismo tiempo sea muy económica. Las losas macizas, la alternativa más económica de entrepisos que nosotros podemos utilizar. Entonces aquí vemos cómo las losas macizas se convierten en un elemento pues constitutivo de estos sistemas estructurales, dado que, como ustedes vieron, la disposición de los muros permite que las luces no sean muy grandes, ¿no? Y al no tener luces muy grandes, pues podemos, por supuesto, lograr espesores también menores o pequeños de entrepisos, de losas máximo de 10 centímetros de espesor, lo cual es muy ventajoso desde el punto de vista económico. La disposición, pues muy normal, la construcción de una losa cualquiera, la distribución de la formaleta, como ven acá, la distribución del acero de refuerzo, la colocación de las tuberías, instalaciones y el vaciado de concreto una vez ya se ha logrado pues la altura. Aquí vemos el trabajo constructivo
apoyo de los elementos de entrepiso, siempre mediante ¿qué? Formaleta y volcamiento de una hilada de apoyo, que normalmente se hace hacia los vacíos con el propósito de confinar esa losa maciza, para que al final pues tengamos esta presentación que se puede mejorar posteriormente con los acabados, ¿no? En ningún caso se deben atravesar tuberías que conduzcan más o que sí, que ocupen más del 5% del área transversal del muro, ¿no? Eso es muy importante. Eh, Porque de lo contrario pues estamos debilitando esos muros. Además deben estar separados más de 5 diámetros centro a centro. Entonces este tipo de tuberías, como las tuberías sanitarias, que son las más grandes, sobre todo las tuberías de 4 pulgadas, pues no deben atravesar más del 5% del área transversal. Si tenemos un muro aquí, este muro completo, pues las tuberías no deben utilizar más del 5% de esa área total transversal de ese muro, ¿no? Eso es algo muy importante. Tuberías embebidas siempre y cuando se coloquen en celdas no inyectadas, no se pueden combinar por supuesto con las celdas en donde van a ir la inyección o el acero de refuerzo, y que tengan diámetro inferior a la menor dimensión de la celda, pues por lógica, ¿no? No voy a poder poner un tubo más grande. Y se prohíbe la construcción y la utilización y la adopción de regatas, porque pues esto está debilitando el principio de funcionamiento de la mampostería estructural. Esas tuberías van a estar embebidas y ubicarse en unidades especiales diseñadas para este propósito, y eso se debe hacer desde los planos arquitectónicos en donde se plantea una cierta unidad de mampostería, en donde ustedes pueden ubicar exactamente en dónde van a quedar las perforaciones verticales, pues debemos llevar precisamente esas tuberías y esas instalaciones para que puedan hacer parte de todo ese sistema, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna duda que ustedes me quieran consultar. Sí, profe, yo tenía una frente a los espacios de inspección. ¿Solamente van a aparecer en la parte baja, en la primera fila, o mediante la verticalidad del edificio van a haber más orificios donde se inspecciona el vaciado Siempre se hace en la primera fila de cada entrepiso, ¿no? Que como esto se va construyendo en altura de manera secuencial, entonces usted va a hacer un primer piso, el primer piso verifica que en su celda de inspección en el primer piso, pues desde la parte superior ha llegado todo el concreto, posteriormente irá una losa de entrepiso. En la primera hilada de esa losa de entrepiso también hay que dejar las celdas de inspección para verificar que el mortero de ese entrepiso, cuando se está llenando la celda, pues lo pueda ocupar. ¿Sí? Respondí su pregunta. Sí, señor. Buenas tardes, profe. Señor. Sí, dígame. Al ladrillo solo se le hace pruebas de compresión, ¿y por qué no se le hace pruebas de absorción? Porque de pronto queda expuesta una fachada y el agua adquiere un peso diferente. En una de las diapositivas que yo les presentaba, voy a regresar un poquito aquí. Estaba precisamente especificado eso, ¿no? Más atrás. Estábamos hablando precisamente de una de esas características, ¿no? Uniformidad dimensional, resistencia a la compresión, absorción de humedad. Esto es una exigencia de la NITC 4205. Por lo tanto, claro que se le hacen pruebas, porque para que cumpla la norma deben haberse hecho pruebas de laboratorio de las diferentes unidades que van a estar certificadas con la norma técnica colombiana. Entonces, pruebas de uniformidad dimensional se deberán hacer, de resistencia a la compresión también, de absorción y de retracción. Todo eso como ensayos de laboratorio. ¿Sí? Profe, gracias. Sí, y otra cosa, por ejemplo, en los puntos eléctricos que pues tienen que llevar una estructura, ¿cómo hacen para sacarlos o hacerlos? Un punto eléctrico dentro de la mampostería. Que lleva una estructura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los breaks, Ajá. en el caso de una caja de breaks, por ejemplo, si usted dice que no tiene que haber regatas, ¿cómo se manejaría ese tipo de regatas o los puntos eléctricos, los enchufes, los apagadores?
Ya. Lo que pasa es que en el punto en donde usted tenga, por ejemplo, un punto de interruptor, en ese punto usted al ladrillo le puede hacer es una perforación pequeña, eso sí se puede, únicamente para la salida de la tubería. Pero lo que usted no puede hacer es que toda la línea, digamos, de la tubería que llega hasta ese punto de un interruptor, usted la genere mediante una regata. Porque en ese caso, si estamos dañando pues gran parte de la superficie vertical del muro y por lo tanto le estamos quitando resistencia. Pero si usted hace perforaciones pequeñas únicamente para la salida de esos puntos, pues no va a tener inconveniente. ¿Sí? Es igual a esa perforación pequeña de 7.5 por 7.5 centímetros que se hace para inspección. Eso no afecta y no compromete la estabilidad de todo el muro, porque después aparte se va a rellenar, ¿no? En el caso de las instalaciones eléctricas, donde van esos puntos, pues se dejan únicamente las perforaciones de las salidas, pero no se hacen regatas lineales grandes. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Sí. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en las aberturas de los... Profe, qué pena. Sigan. Dale, habla tú. La tubería que se implementa en este tipo de edificación sanitaria e hidráulica, antes de la disposición en el muro debe de someterse a alguna prueba, ya para evitar una fuga, por ejemplo, Claro. de una instalación hidráulica que ya lo que esté en el muro, pues ya como que no se puede arreglar. Claro, sí, esa es una muy buena pregunta. En general, pues se supone que todos los materiales de construcción que nosotros utilizamos en nuestro trabajo, pues son materiales certificados, ¿no? Por eso pueden salir a la venta. Por ejemplo, si hablamos de tuberías hidráulicas, que son las que por lo general y de acuerdo a mi experiencia, pues tienen mayores inconvenientes, sobre todo ya en la vida útil de una edificación, pues si utilizamos una tubería PAPCO, usted es libre de solicitar todas las certificaciones de calidad de esa tubería que también deben estar consignadas en la norma técnica colombiana. Igualmente para las tuberías sanitarias, igualmente para las tuberías eléctricas, ¿no? Vuelvo y le repito, se supone que todas deben estar garantizadas, pero le cuento mi experiencia particular. Yo Y lo que en un pasa es que en momento, el transporte o a veces así en claro, cualquiera sufre alguna anormalidad y se deterioran algo. sí, claro, sí, eso es algo que lastimosamente sí puede suceder. Y se lo digo porque a mí como constructor me ha pasado. Tuberías que pues uno, ¿cómo verifica usted un tubo hidráulico antes de colocarlo, antes de llenarlo? Es Claro, imposible. habría que hacerle una prueba, ¿no? Una prueba de presión con una bomba de agua. Pues se puede hacer, sí, lo que usted dice, pues sería una recomendación muy buena, pero fíjese que hay situaciones que se pueden presentar durante el proceso constructivo. Usted le hace la prueba cuando el tubo llega a la obra, perfecto, y el tubo está perfecto. Pero en el momento de la colocación, por algún motivo, el tubo se golpeó o en el momento en que utilizaron algún acero de refuerzo, de pronto el tubo sufrió una pequeña perforación que después de un tiempo puede salir. Entonces no es una situación Correcto. completamente infalible, ¿no? Es algo en lo que sí se está, de alguna forma, pues, se está... ¿Y qué pasaría ahí, profe? O sea, por ejemplo, que ya esté terminada la obra, por decirlo así, y se inyecta en la hidráulica y aparece una fuga por ahí. Y cómo se hace un arreglo ahí? Para que no quede como un parche, por decirlo así, aunque suene raro. Ahí se tendría que necesariamente hacer un recalce de esa superficie. ¿Qué es lo que se hace? O sea, se tiene que localizar la fuga, que para eso ahora hay aparaticos o se puede hacer mediante pruebas pues, de color, etcétera. En Claro. el caso de una tubería hidráulica, pongo el ejemplo. Una vez que se localiza el punto de la fuga, necesariamente hay que hacer un corte en esa unidad de mampostería, ¿sí? Y localizar la fuga para poder hacer la reparación, sea una o dos. En general van a ser una o dos porque pues, en ese espacio tan pequeño no se puede hacer el trabajo manual. Una vez que se ha hecho la reparación, se tiene que inyectar nuevamente mortero de la misma resistencia especificada para la pega para que reemplace ese material de ladrillo. Entonces usted está generando ya la monoliticidad de esa reparación. Ahora, el problema se da más que todo desde el punto de vista estético, cuando esta mampostería, que por lo Claro. general es así, se utiliza como ladrillo a la vista. La idea es que esto quede pues sin se mire. Entonces,
Ahí tendría usted que rellenar primero ese espacio con mortero y posteriormente recortar de otra pieza de mampostería la sección de ese ladrillo simplemente para colocarlo como una fachareta, algo así que tape y permita pues, el acabado continuo de la superficie vertical. No sé si me hice entender. Sí, profe, gracias. Bueno, sí, esa es la única forma de hacerlo, ¿no? Y por lo general, pues los daños hidráulicos son los más complicados en este tipo de edificaciones porque se trata de agua y el agua, primero que daña todo lo demás, o sea, todos los acabados que usted le ponga, un piso, un estuco, todo lo va a dañar. Y en segundo lugar, que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Son a veces, porque a mí me ha pasado, vuelvo y le repito, son a veces fisuras súper pequeñitas que a simple vista inclusive no se detectan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces por ahora vamos a dejar allí el tema y en la próxima clase ya vamos a ver cómo lo enfocamos esto a las construcciones de 1 y 2 pisos y un proyecto pues o algún ejemplo de predimensionamiento para que sepamos cómo nosotros debemos sobre todo lograr esa configuración y esa estimación de la cantidad de muros en un sentido y en otro, que es el objetivo pues al final de este tema, ¿no? ¿De acuerdo? Como tarea, por favor, consultar la norma técnica colombiana 4200. Bueno, y ya lo publico también a través del Classroom para que ustedes puedan subir su informe. ¿De acuerdo? Entonces, pues De gracias. acuerdo, profe. Vale, gracias. Sí, señor. Para que de pronto sí están llegando los informes que Sí, hemos sí. hecho o que Y los informes están listo. llegando. Si usted lo envía, a menos que tenga un correo de rechazo por alguna razón, pero inclusive los que se han entregado después de la fecha que se ha solicitado, están llegando. Aunque de momento pues no se están calificando, ¿no? Porque no tenemos todavía la autorización de vicerrectoría para hacer evaluaciones, tanto de los informes como las evaluaciones pues que estaban planteadas desde un inicio en el cronograma de clase. Profe, ¿qué tal? Habla Darío Parra. Yo la Sí, verdad Darío. le volví a enviar un correo para que me vuelva a reenviar la invitación del Classroom porque yo acepté la invitación con un correo que no corresponde al que yo tengo registrado Yo se la envié a en el sistema de matrícula. Yo se la volví a enviar a su correo. Sí, igual yo cargué con ese correo que no corresponde, cargué las actividades para de pronto que, digamos, tuviera en cuenta esa parte. Entonces ahora lo reviso. Si es el caso, mejor lo elimino y lo vuelvo a incluir para que usted pues, tenga la seguridad de que está en el grupo. ¿Listo? Vale. Bueno, Listo. entonces pues que tengan una feliz tarde a todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Que estén muy bien. Hasta luego.